Es patrimonio de toda la humanidad, pero Jesús es para todos y nos disponemos a tener un ratito de encuentro bíblico con la palabra de Dios, con este tema tan interesante. Pues no es un tema parcial, abarca la totalidad de Jesús. Jesús enseña con el testimonio, con la palabra, con su gesto, con su acogida. Toda la vida de Jesús de Nazaret es enseñanza. Y para nosotros que nos consideramos aprendices de Jesús, discípulos, discípulas, pues todo lo que sea acercarnos a Jesús, comprender mejor a Jesús, descubrir los textos, pues siempre es motivo de bienestar, de alegría y de dicha. Así que pienso dos cosas, ¿no? La primera, todo lo relacionado con Jesús es enormemente sencillo, que es para todos los públicos, para toda la gente y para los más humildes. Y en segundo lugar, disfrutamos con las cosas de Jesús. Pues bien, dicho esto, iniciamos la reflexión con un tema muy bonito que es Jesús Maestro, Jesús Docente, la pedagogía de Jesús, la enseñanza de Jesús. Cualquier lector del Evangelio, y vosotros sois lectores asiduos, diarios, que tenéis esa costumbre tan buena de leer todos los días a Jesús. Y esa lectura es un dejarse influir por Jesús, lo cual es algo extraordinario. Pues para vosotros que sois lectores cotidianos del Evangelio, raro es el día en el que cuando leéis pues no descubrí que Jesús está enseñando. Bien curando, bien enseñando, bien haciendo las dos cosas, lo que dice con la teoría, lo hace con la práctica, bien enseñando de manera particular a personas concretas, bien a los discípulos en el camino, o a veces reúne a la muchedumbre en espacios abiertos. La vida de Jesús es una vida docente y aparece con muchísima frecuencia la imagen del Jesús Maestro, del Jesús Docente, y la segunda es la imagen del Jesús Sanador, terapeuta. Yo creo que o bien Jesús lo encontramos enseñando, o bien nos lo encontramos curando, sanando, y también nos lo podemos encontrar dignificando la vida de los excluidos y de los pobres. Así que la imagen del Jesús Docente es muy familiar para todos los lectores del Evangelio. En el Evangelio, las muchedumbres, las multitudes, pues se dirigen a Jesús como maestro, pero también se dirigen a él como maestro los discípulos. Luego, tanto la gente como el círculo privado siempre entendió a Jesús como un maestro, un rabí, alguien que enseñaba. Y él mismo habla de sí como maestro. Luego, esta imagen de Jesús Docente fue querida por Jesús y por la gente que le rodeaba. También el lector descubre que el Evangelio, cuando presenta la imagen del Jesús Maestro, del Jesús Docente, por parte del auditorio, por quienes escuchan a Jesús, siempre hay un asombro que lleva a la gente a preguntarse, pero ¿dónde ha aprendido estas cosas? Eso siempre lo repite el auditorio que escucha a Jesús. Pero ¿quién le ha enseñado estas cosas, no? Y este asombro lo tienen los judíos. Los judíos del Evangelio de Juan en el capítulo 7 dice: pero ¿cómo que no ha estudiado habla de esta manera? Luego los judíos se interrogan, se preguntan, se asombran: ¿dónde ha adquirido estos conocimientos si no es un hombre de estudio? Entendiendo por estudio, ¿verdad?, que haya seguido un currículum académico, ¿no? A diferencia de Pablo de Tarso, de San Pablo, que tenemos noticia de que fue una persona muy culta, muy educada,
las grandes escuelas de Jerusalén. Pues Pablo de Tarso tenía un currículum extraordinario académico, pero de Jesús no se puede decir esto. Luego la gente se preguntaba, los judíos se preguntaban, ¿dónde había adquirido estos conocimientos, esta sabiduría? Juan capítulo 7. Pero por parte de sus paisanos en Nazaret, en el capítulo 6 de Marcos, aquellos que lo habían conocido toda la vida, desde pequeños, los que habían jugado con Jesús de chiquillo, parientes, amigos, la vecindad de Nazaret, que era muy pequeñita, dicen, pero ¿no es este el hijo de María? ¿De dónde saca esta sabiduría? Lo conocen de siempre, saben que es el hijo de María. ¿Y dónde ha adquirido esta sabiduría? Luego, la primera cuestión que se plantea la gente cuando escucha a Jesús es el asombro. ¿De dónde saca todo esto? ¿De dónde le vienen estos conocimientos? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde le viene este saber? Segunda reacción del público. Bien sea el público de la sinagoga o bien sean los discípulos, la segunda reacción de la gente ante el Jesús docente es una enseñanza nueva. Una enseñanza nueva. Es como si nos dijera, esto nunca lo hemos escuchado. Nuestros rabinos en la sinagoga y en nuestras escuelas nunca nos han enseñado estas cosas, ¿no? Lo estamos escuchando por primera vez. Se trata de una enseñanza diferente, novedosa. Es verdad que el Evangelio no pierde actualidad después de tantos años. Leemos el Evangelio y parece que tiene frescor, ¿no? que son propuestas, criterios, valores de actualidad permanente, ¿no? Enseñanza nueva en oposición con la enseñanza que hacían los maestros de sinagoga, los escribas, los rabinos. Luego, en la enseñanza de Jesús hay algo que es novedoso, que es diferente, que es distinto. Y en tercer lugar, el auditorio, cuando escuchaba a Jesús, decía, enseña con autoridad, no como nuestros escribas. ¿Vale? ¿Cómo enseñaban los escribas en la sinagoga? Pues fundamentalmente enseñaban apoyándose en el texto, ¿no? Luego, el maestro no tenía autoridad, la autoridad la tenía el texto. Ellos se limitaban simplemente a poner voz y comentario al texto, pero lo importante era el texto. Enseñaban con las escrituras, lo importante eran las escrituras. Bien, las escrituras o los comentarios sobre la escritura que hacían los grandes maestros, los rabinos de Israel, ¿no? Y sin embargo, cuando Jesús enseña, la escritura desaparece. No se apoya en la escritura muchas veces y nunca va a citar Jesús a los maestros del judaísmo. Luego la gente dice, enseña con autoridad. Él mismo dice cómo hay que hacer las cosas. Él es el que dice, pues, estos son los valores que hemos de vivir. Es el que propone el criterio, pero sin apoyarse ni en la escritura, a veces, ni en la tradición oral de los grandes maestros que existían en el pueblo de Israel. El asombro, enseñanza novedosa, enseña con autoridad. Eran tres reacciones que solía tener el auditorio cuando escuchaba a Jesús. Pues bien, nosotros también podemos hacernos una pregunta sencilla. Para llegar a ser un gran maestro, primero hay que ser un buen discípulo. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo adquirió Jesús su conocimiento? ¿Cómo llegó Jesús a ser un gran maestro de sabiduría? ¿Cómo? Ojalá pudiéramos tener, diríamos, respuesta a esta pregunta que es interesante. ¿Cómo adquirió Jesús tanta sabiduría para convertirse en un referente, en un maestro único? Pues bien, podemos hacer un pequeñito ejercicio para ver cómo Jesús fue aprendiendo. Veamos los aprendizajes de Jesús hasta que llegó a ser un gran maestro.
Y me parece interesante porque Lucas, en el capítulo 2 de su Evangelio, versículos 51-52, dice: el niño crecía en estatura y en sabiduría. Es decir, Jesús ha sometido a la ley de la evolución. El niño va creciendo, lógicamente, en estatura, pero el niño va creciendo en sabiduría, hasta llegar a lo que llegó, un gran maestro de sabiduría. Y pensamos que la primera aportación que Jesús recibió en su vida para llegar a ser un gran maestro en el judaísmo es la familia. Su padre y su madre eran judíos piadosos y desde pequeñito asumían la responsabilidad de educar al pequeño Jesús. Yo creo que la primera experiencia de Dios que Jesús tuvo en su vida la alcanzó en su casa, ¿no? A los niños hebreos se les enseñaba desde pequeñito una comprensión de Dios que lógicamente procede de la Escritura, ¿no? Se presentaba en la familia a Dios como el cabeza de familia del mundo. Pensaban en masculino y pensaban desde una sociedad patriarcal. Luego a Dios lo veían como el padre, el cabeza de familia del mundo, ¿no? Y lo veían en masculino, es verdad. Y le incorporaban todos los elementos del patriarca, de autoridad, de poder, de decisión. Pero bueno, es la cultura, ¿no? Y sobre este cabeza de familia, padre de toda la familia humana, insistían en el aspecto de Dios fuente de vida, creador. Y para ello le contaban al niño los capítulos del Génesis. La vida procede de Dios. Dios está en el origen de la vida. Cuanto surge, todo se origina desde Dios. Pero bien, este Dios, fijaros bien, qué interesante, este Dios creador, fuente de vida, de donde procede la vida, no se ha desentendido de la vida, sino que es un Dios providente, es decir, cuida de la creación y cuida de sus hijos y cuida preferentemente de su pueblo Israel, ¿no? Luego, no es un Dios que se haya retirado una vez que ha creado, sino que sigue protegiendo, sigue creando y cuidando de la creación. El Dios providente, el Dios que cuida, el Dios que protege. Y fijaros bien, una tercera línea, puesto que Dios es creador, origina la vida cuando no había nada, pues también no solamente es providente, mantiene la vida, la cuida, sino que también resucita al final, ¿no? Fijaros que Israel llegó a la creencia y a la certeza de la resurrección como consecuencia de su reflexión sobre el Dios creador. El Dios que tiene poder para poner vida al principio cuando no hay nada, pues también tiene poder para poner vida al final cuando lo que queda son huesos secos. Cuando lo que queda es ceniza, cuando no queda nada, Dios puede poner vida en esa realidad de muerte. Luego, el Dios creador, el Dios providente que cuida de la creación, el Dios resucitador de la muerte. Esta primera experiencia de Dios la comprendía el niño en la casa, en la familia. Segundo, al pequeño se le daba también una segunda imagen ya más concreta de Dios, que es la imagen del Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Todos los años celebran la Pascua, y la Pascua es una fiesta orientada hacia los niños. Los niños no molestan en la fiesta de Pascua, todo lo contrario, son protagonistas en la celebración de la festividad de la Pascua. Incluso tiene unas preguntas que hacer. El niño en la noche de Pascua pregunta: papá, ¿por qué esta noche comemos pan ácimo? ¿Por qué tomamos cordero? ¿Por qué tomamos hierbas amargas? Esta pregunta provoca que el padre le cuente la historia. Y el padre le hace ahora una narrativa de lo que fue la experiencia de Israel en la esclavitud y cómo Dios lo arrancó de la servidumbre y lo hizo un pueblo libre. Luego ellos tienen la visión de un Dios liberador, un Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud y que ha hecho un pueblo libre. De una comprensión de Dios como liberación, un Dios que nos ha hecho libres. En tercer lugar, el niño aprende en la casa
una comprensión de Dios que le viene de los profetas, que tenían mucha influencia en el pueblo, es el Dios defensor. Defensor primero del pueblo de Israel, oprimido la mayoría de las veces a lo largo de la historia bíblica, pero defensor de los pobres, huérfanos, viudas, inmigrantes, forasteros, bien, de esos, diríamos, colectivos maltratados en la vida, ¿no? El Dios bíblico es un Dios que escucha el clamor de estos grupos, es un Dios sensible a su sufrimiento y a sus necesidades. Luego, es un Dios atento al sufrimiento y al dolor de los pobres. Esto lo aprendía el niño en la casa. Y los padres, muy especialmente, ¿verdad?, cuando le hablaban de Dios, le daban estas imágenes, esta forma de comprender el misterio de Dios, porque Dios sigue siendo un misterio, pero bueno, ellos intentan presentar ese misterio con estos rasgos, ¿no? El Dios creador, el Dios providente, el Dios resucitador, el Dios que nos saca de la esclavitud de Egipto, el Dios defensor de los últimos, de los pobres, de los maltratados de este mundo. Diríamos que estos elementos están integrando la experiencia de Dios de todo judío, de todo creyente. Veremos luego cómo Jesús de Nazaret sobre esto, porque Jesús es judío, un niño judío, y aprendió todas estas cosas de Dios, pero luego hizo su aportación personal, ¿no? Y sobre estos rasgos de Dios que hemos visto, Jesús puso el suyo, ¿no? Y esa será la comprensión cristiana de Dios, ¿no? Porque nosotros creemos en el Dios de Jesús, pero el Dios de Jesús no ha anulado estos rasgos del Dios del antiguo Israel, del Dios de su tradición, de su historia. Así que el niño aprendía esta experiencia de Dios, también aprendía de la madre la recitación del Shema, ¿recordad? Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, por la mañana y por la noche, todo niño judío desde pequeñito, como nuestros niños aprenden el Padre Nuestro, pues todos los niños aprenden, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras las pondrás en la cabeza y la pondrás cerca del corazón, en una cajita de cuero con este texto, ¿no? Y te la atará al brazo y se la enseñará a tus hijos. Luego, el Shema era una profesión de fe en este Dios que hemos presentado. Luego, todo niño hebreo, digamos, su experiencia religiosa le viene desde la familia. En el judaísmo no se conoce la figura del catequista infantil. ¿Por qué no se conoce en el judaísmo la figura del catequista infantil? Porque es la familia, es la casa la que tiene que ocupar ese lugar. ¿Por qué tenemos catequistas infantiles? Porque los padres se han desentendido. Si los padres asumieran esa tarea, no era necesario este jaleo que nos traemos de catequista. Porque yo creo que el judaísmo nos da una lección de responsabilidad. Y ya desde pequeñito los padres le enseñan a su hijo esta oración que más bien parece una profesión de fe, ¿no? Shema, porque es el verbo escucha, ¿no? Escucha Israel. Todos los que formamos la colectividad de Israel, que hemos de escuchar que el Señor es uno y que hay que amarle. Luego, no solamente creer en Dios, sino amar a Dios, ¿no? Y mañana y noche, todos los días, el pequeño Jesús, su madre, su padre, los parientes, todos recitaban la recitación del Shema. El niño, lógicamente, aprendía los salmos en casa. Luego, desde pequeñito, los niños aprendían los himnos, los cantos, sobre todo cuando peregrinaban a Jerusalén. Dice Lucas que sus padres, a los 12 años, lo llevaron de peregrino en una caravana a Jerusalén para celebrar la Pascua. Mujeres y niños estaban exentos de la peregrinación. La peregrinación era obligatoria para los hombres, pero mujeres y niños no era obligatorio. Sin embargo, vemos cómo la familia de Jesús es piadosa, de tal manera que va el padre José, pero lleva a María y lleva al niño de peregrinación a Jerusalén. Lucas capítulo 2. Y el niño, pues, canta por el camino los salmos propios de la peregrinación, ¿no?
Y el niño se sabe el salmo cuando llega a Jerusalén de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Así que la familia es una pequeña escuela donde sin duda alguna el pequeño Jesús empezó a crecer no solo en estatura sino también en sabiduría, ¿no? Luego la segunda fuente de aprendizaje de Jesús fue la sinagoga. La sinagoga fue muy interesante porque dice Lucas que según su costumbre entró en la sinagoga en día de sábado. Según su costumbre es una frase que quiere decir que estaba habituado por educación desde pequeño a participar en el culto sinagogal la mañana de los sábados. ¿Y qué se hacía en la mañana de los sábados en la sinagoga? Pues fundamentalmente a leer las Escrituras. Luego Jesús aprendió en la sinagoga las Escrituras. ¿Y qué tipo de aprendizaje tenían en la sinagoga? Pues lo primero que la sinagoga ofrecía era una especie de historia bíblica. Los asistentes a la sinagoga, aun teniendo niveles culturales muy bajos, y aun siendo pueblo sencillo, campesinos, pescadores, todos tenían una memoria de su pasado de la siguiente manera. Nuestros padres eran Abraham, Isaac y Jacob, y vivimos trashumante buscando una tierra. Llegamos a Egipto, en Egipto nos oprimieron, nos impusieron dura servidumbre, pero Dios nos sacó y nos llevó por el desierto y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y luego vinieron nuestros dirigentes, muy especialmente el rey David y el rey Salomón, la monarquía. Algunos fueron gente extraordinaria, otros fueron unos desastres. Luego vinieron los profetas para ir adecuando la sociedad con sus múltiples problemas a lo que Dios quería para su pueblo, ¿no? Los profetas intentaban adecuar la vida social al gusto de Dios. Y luego vinieron nuestros sabios que nos enseñaron, que nos educaron. Y finalmente estamos esperando al Mesías, ¿no? Esta pequeña historia bíblica, era la memoria del pasado. Y esta memoria se daba en la sinagoga. En segundo lugar, en la sinagoga se leían las Escrituras. Y no solamente se leían, sino que se actualizaban para el momento presente, ¿no? Así que Jesús tiene un buen conocimiento de las Escrituras. Jesús de Nazaret maneja muy bien las Escrituras. Las citas de memoria, muchísimas veces, porque el aprendizaje era de memoria, aprendían los textos de memoria. Jesús no solamente cita las Escrituras, sino que en algunos momentos, con cierto atrevimiento, se atreve a interpretar o adaptar lo que Moisés proponía en las Escrituras. Y en muchos momentos Jesús enseña con ella. ¿Recordáis un texto muy bonito de los discípulos de Maús, donde iban los dos peregrinos con Jesús? Y dice el texto de Lucas, capítulo 24, y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando las Escrituras. ¿Llevaba Jesús la Biblia en las manos? No, impensable, todo de memoria. Luego, la sinagoga aportó a Jesús un buen conocimiento de las Escrituras. Yo creo que la sinagoga fue donde Jesús aprendió la Biblia, donde Jesús aprendió los textos. Una tercera influencia muy importante en la vida de Jesús fue la relación que tuvo con Juan el Bautista. Durante un tiempo Jesús de Nazaret aparece, ¿verdad? Da la impresión, sobre todo leyendo el Evangelio de Juan, que Jesús forma parte de un círculo muy amplio de discípulos que el Bautista convoca en la orilla del Jordán. Y allí aparece Jesús en ese círculo amplio de personas inquietas, de personas que quieren una renovación del pueblo, de personas que quieren transformar aquella realidad social en la que vivía, y acuden a Juan, un maestro alternativo que se ha instalado de manera excéntrica por la forma de vestir, por la dieta de Juan, que es muy extraña,
y también por sus discursos tan fuertes y tan agresivos, la figura de Juan convocaba, atraía a toda la gente inquieta de aquella sociedad. Pues bien, parece que Jesús de Nazaret participó de este proyecto de Juan el Bautista como discípulo de Juan, de tal manera que se bautiza de mano de Juan, y nos dice el evangelista Juan que durante un tiempo Jesús estuvo bautizando, es decir, que siguió el camino de Juan, hasta que Jesús se emancipó, ¿verdad? Evolucionó, podríamos decir, y rompe con Juan y inicia un camino autónomo, independiente, ¿no? Pero de Juan el Bautista posiblemente aprendió algo que Jesús repite con frecuencia en su magisterio, ¿no? La necesidad de la conversión, el cambio de la conciencia, una mutación. La enseñanza de Jesús propone una mutación, un cambio, un volver a nacer. La cuestión o la pregunta que Jesús le hizo a Nicodemo, ¿no? Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Luego la enseñanza de Jesús fundamentalmente pretende una renovación del pueblo de Israel, una renovación de la humanidad a través de mutaciones, de cambios, de transformaciones personales. Y este cambio de la conciencia, este sentido de la mutación, de un nuevo nacimiento, lo aprendió de Juan el Bautista, porque lo incluía Juan el Bautista en su programa. Jesús aprendió de la vida. ¿Cómo no? Jesús fue un hombre que vivió con los pies en la tierra y aprendía de la vida artesanal. Fue un artesano de madera y de la piedra y estuvo en contacto con pescadores y conocía lo que era la actividad de la pesca, y estaba en contacto con los campesinos y sabía lo que era la vida, las angustias y los sufrimientos de los trabajadores del campo, ¿no? Y vivía en la realidad. Y la realidad fue para Jesús una fuente de aprendizaje enorme. De tal manera que luego, cuando Jesús apuesta por el método de las parábolas están sacadas totalmente de la cotidianidad, de la realidad bien doméstica, bien campesina, urbana, de pescadores. Pero todas las parábolas se construyen con elementos de la vida cotidiana. Lo que Jesús aprendió de la vida. Las feministas nos dicen algo que es muy bonito. Las feministas nos dicen que Jesús aprendió de las mujeres. Esto nunca se había dicho hasta que llegaron las feministas. Pero la teología feminista aporta dos datos muy bonitos sobre la aportación que le hicieron las mujeres a Jesús. Yo creo que no podemos estar cerrados a estos temas, porque en principio las mujeres están presentes en la vida de Jesús desde el principio hasta el final, ¿no? Conocéis a María Magdalena, ¿no? Conocéis a Juana, conocéis a Susana, conocéis a Marta, conocéis a María, conocéis a Salomé, conocéis a María la de Cleofás, y estas son las que tienen nombre, pero luego las que no tienen nombre, la hemorroísa, la viuda, bueno, pues está lleno de mujeres el Evangelio, lleno de mujeres. Y no solamente está lleno de mujeres, sino que nos encontramos las mujeres acompañando a Jesús desde Galilea, donde él inicia su misión, hasta el sepulcro y la mañana de la resurrección. Así que las mujeres hacen, a diferencia de los hombres, que hacen un seguimiento con ruptura, con paréntesis, el seguimiento femenino fue un seguimiento en fidelidad desde el principio hasta el final, y estuvieron al pie de la cruz. Allí no hubo discípulos, ¿no? Excepto el Evangelio de Juan, que habla del discípulo amado, pero bueno, una figura ahora mismo que no podemos dedicarle nuestra atención. Lo que quiero decir que puesto a vivir en compañía de hombres y de mujeres, las mujeres estuvieron permanentemente acompañando a Jesús desde el principio hasta el final. De alguna de ellas se dice que servían a Jesús con sus bienes. En concreto, María Magdalena, Juana y Susana parece que eran mujeres que tenían posibilidades económicas y que sostenían en cierta manera el movimiento de Jesús. Hay que decir que la palabra discípula no existía en la lengua aramea, por eso no vamos a encontrar nunca el término femenino
de discípulo aplicado a las mujeres. Pero sí, no sabe porque que no existía la palabra discípula. Pero lo característico del discípulo era un seguimiento físico, acompañando físicamente a Jesús, y eso lo hacen las mujeres. Luego hicieron el seguimiento, aunque no se les pueda llamar discípula, porque este término femenino no existía en la lengua de Jesús. Pues bien, ¿qué pudieron aportarle esta presencia de mujeres, este contacto permanente de lo masculino con lo femenino, de Jesús con las mujeres a lo largo de sus años de actividad? Pues mira, la teología feminista dice dos cosas muy bonitas, ¿no?, que yo estoy totalmente de acuerdo. La primera es el sentido maternal de Dios no era lo normal. Vosotros habéis leído la parábola de Lucas, capítulo 15, del hijo pródigo, ¿no?, o del padre bueno, o del padre que tenía 2 hijos. Sacar la figura del padre, que es la que está en el centro de la parábola, ¿verdad? Porque el centro de la parábola es el padre, y luego hay 2 desastres. El desastre del hijo menor, que es un desastre, y el hijo mayor, que es súper religioso, pero por ser tan religioso es un desastre. Bueno, son 2 desastres, uno porque no llega y el otro porque se pasa. Y lo importante no es ni el hijo menor ni el hijo mayor. Lo importante de la parábola es que contemplemos la figura del Padre. Esa figura del Padre no ha podido ser pintada desde una mentalidad varonil, porque un varón presentaría a Dios con rasgos varonil, y ese Dios es más materno que paterno. Los rasgos del Dios de la parábola del hijo pródigo son rasgos más bien maternales de Dios. Si alguno quiere hablar de Dios como madre, tiene la parábola del hijo pródigo, porque ahí aparece la ternura de Dios, aparece el abrazo de Dios, los besos de Dios. Una madre. ¿De dónde le ha podido venir a Jesús esta comprensión materna de Dios? Si él por cultura es masculino y por cultura comprende a Dios desde lo masculino. Esto dice la teología feminista, son las aportaciones de las mujeres que le van ayudando a Jesús a tener una visión más completa, ¿no? Una visión más, si queréis, más integral de lo que es la bondad, ¿no?, de Dios. Esto es muy bonito porque ese Dios cálido, ese Dios tierno, ese Dios compasivo, ese Dios misericordioso, ese Dios que abraza, ese Dios paciente, es más bien son rasgos femeninos. Y esto no le puede venir a Jesús de sí mismo, porque él piensa en masculino. Luego dice la teología feminista, esos rasgos maternos de ternura que tiene el Dios de Jesús le viene a Jesús de las aportaciones de la vivencia que tenían de Dios las mujeres. Y el segundo rasgo tan bonito que las mujeres pueden aportar a Jesús es el sentido de la compasión por los débiles. Una madre quiere a todos sus hijos por igual, pero si tiene un niño con problemas, el más desvalido, el que tiene peor futuro, el que tiene menos posibilidades en la vida, la madre se vuelca. Quiere a todos, pero tiene una preferencia por el que menos puede, por el que hay más problemas, por aquel que tiene más inseguridad. Pues bien, Jesús de Nazaret, cuando habla de Dios, nos presenta estos rasgos de la compasión por el último, de la compasión por el desgraciado, de la compasión por el indefenso, la compasión por el que se queda en la cuneta. Ese sentido maternal de la compasión por el que menos posibilidades tiene, eso es maternal. Pues bien, estos dos rasgos lo tiene Jesús adquirido, ¿no? Y la teología feminista apunta muy bien diciendo, son aportaciones de las mujeres, son aportaciones de vivencia femenina que Jesús las absorbió, las integró y aprendió de ellas, ¿no? Finalmente Jesús llegó a ser un gran maestro porque aprendió de Dios, ¿no? Jesús pasaba largas noches orando.
y ahí iba absorbiendo una nueva vivencia de Dios. Iba descubriendo lo que Dios quería, la voluntad de Dios, las preferencias de Dios, cómo quería Dios que fuera este mundo. Luego, en esa oración prolongada, casi diaria, con esa espiritualidad tan profunda, con esa mística que tenía Jesús tan honda, Jesús va captando a Dios y va descubriendo las intuiciones de Dios, y poco a poco le va dando forma, lenguaje, concepto a esas intuiciones que él tiene de Dios, de lo que Dios quiere para este mundo, en la oración. Luego eso fue una persona que cultivó su espiritualidad, cultivó la experiencia de oración y aprendió de Dios en esa experiencia. Bien, si juntamos todas estas cosas, ¿verdad? La familia, la sinagoga, Juan el Bautista, la realidad humana, las mujeres y Dios. Y nos ha salido este gran maestro. No tiene un currículum académico, no tiene el bachiller, no tiene ningún título, pero adquirió una sabiduría como nadie, ¿no? Sabiduría de la vida, sabiduría de Dios para orientarlo. Luego llegó a ser un gran maestro porque fue un discípulo, pasó la vida aprendiendo. Y qué bonita la idea de Lucas, fue evolucionando, fue creciendo. Nosotros estamos sometidos también a este crecimiento, nunca nos deberíamos de parar. Hasta el final de la vida estamos creciendo, evolucionando, ampliando, renovando, mejorando. Bueno, pues ya tenemos la figura docente de Jesús, ¿no? Ha llegado a ser un gran maestro porque ha sido un buen aprendiz, ha sido un buen discípulo y ha estado abierto a toda esta diversidad de influencia que ha tenido a su alrededor. A diferencia de Pablo de Tarso, él no puede presentar un currículum. A diferencia de Pablo de Tarso, él no puede decir, fui educado en una escuela superior en Jerusalén a los pies de Gamaliel. A diferencia de Pablo, él se presenta como una persona, si queréis, carismática y autodidacta, ¿verdad? Pero ha aprendido de la vida y ya está. No estamos en condiciones de decir más cosas.